Te lo ha hecho la policía. ¿Un cliente? Sí. Los clientes son igual de malos que la policía. Las chicas son meras máquinas generadoras de dinero. O sea, no las tratan como otra cosa que no sea eso. O sea, las tratan absolutamente eso como si fueran objetos. Para ellos es una máquina que tienes que hacer tanto dinero, si no, no vengas a casa. Cuando haces un servicio sexual, avísame. Cada vez que te vayas con un cliente, avísame. Y así yo tengo controlado todo el dinero que te entra en tu bolso. Luego me paso yo y te lo quito. ¿Que no tienes lo que me has dicho? Pues ya sabes lo que te espera. Una mirada diferente y decidió acabar con ella. Nosotros sabemos que todavía estamos en una etapa demasiado preliminar. Sabemos que defender la abolición de la prostitución es sencillamente predicar en el desierto. Pero sabemos que algún día esta prédica irá conectando con otras y otras hasta que se vea de pronto el fenómeno de una manera nueva y diferente y se entienda que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ser defendida esa actividad lamentable, aunque en algunos casos, desde luego, en la práctica voluntaria habría seguramente que mirarlo con una mirada diferente. La prostitución, todos lo sabemos, es una actividad que está conectada con la esclavitud, con la tiranía más absoluta, que monta negocios verdaderamente indignos y que, además, como decimos, atentan contra los principios fundamentales de la dignidad de la mujer. Y, sin embargo, hemos hecho como que no lo miramos, haciendo algunas justificaciones laterales. Antes, los hombres usaban la prostitución para hacer con las malas lo que no les parecía bien hacer con las buenas. Pero eso era antes. Ahora la prostitución ya no va de sexo, va de patriarcado y capitalismo. Ahora la prostitución es una megaindustria global. De hecho, es la segunda industria a nivel mundial después del tráfico de drogas e implica a más de 40 millones de mujeres en todo el mundo. Creemos que la vía no es la vía penal, sino la vía laboral, es decir, reconocer que la prostitución es un trabajo y por lo tanto que las trabajadoras a partir de ahí tengan los derechos que el resto de trabajadores tienen en esta sociedad, incluido el derecho de ciudadanía para aquellas que son inmigrantes.